Palabras antes de la conferencia de nuestro distinguido invitado, el doctor Cabral. Quiero agradecer la presencia de todos ustedes, particularmente de quienes nos acompañan en este momento, como el ex decano de la facultad y el consejero de la magistratura, doctor Candiotti, jueces federales y fiscales federales de la provincia de Entre Ríos, de Santa Fe. Muchísimas gracias por esta presencia, el señor representante del señor intendente de la ciudad, el vicepresidente del Colegio de Abogados de Santa Fe, muchísimas gracias, profesores, profesoras, investigadores, estudiantes de esta casa, señor secretario general de la universidad, son todos muy bienvenidos y agradezco profundamente la presencia en el día de hoy. La segunda consideración que quiero hacer es que esta conferencia se enmarca en un debate que la facultad ha iniciado días atrás y que tiene que ver con un debate que esta facultad, histórica facultad, nos puede estar ajena, creemos, como es el debate acerca del perfil del juez para la provincia de Santa Fe y el sistema de selección. Por eso, en ese sentido, estamos convencidos de haber elegido correctamente la persona indicada para dar estas reflexiones, para tener elementos de análisis. Eso hay que decirlo después. Eso hay que decirlo después, muy bien. Y lo hemos invitado al doctor Cabral. Quiero compartir con ustedes una semblanza escrita por un amigo muy querido, el doctor Cabral, como es el doctor Mariano Candiotti, y quien me ha autorizado a hacerla propia en términos institucionales, y que esta semblanza que refiere al doctor Cabral es un verdadero reconocimiento a su trayectoria, pero también encontramos las respuestas de que por qué el doctor Cabral se encuentra presente hoy para reflexionar. Si me permiten, un par de minutos para leerla. Luis María Cabral es un abogado nacido en la ciudad autónoma de Buenos Aires y graduado en las aulas de la Universidad Católica Argentina en los convulsionados años 70, particularmente en 1971. Desde siempre abrazó el ejercicio de la profesión de abogado con participación gremial y clara definición política por la defensa de los derechos políticos en todos los ámbitos de la militancia, sean profesionales o políticos partidarios. Su desarrollo en la vida abogadil lo encontró en la representación de sus pares ante la máxima organización profesional como es la Federación Argentina de Colegios de Abogados, y siempre vinculado a la defensa y tutela del derecho penal como expresión del Estado en la dimensión ideológica comprometida con el máximo derecho del hombre y la necesaria y mínima representación punitiva de aquel. Durante período, Cabral fue un activo abogado en la representación de derechos conculcados y fue pública su actuación en la presentación de recursos de habeas corpus y recursos de amparo en una época de facto donde las herramientas procesales no resultaban neutras y no gozaban del favor de jueces ni del Poder Ejecutivo. Le cupo representar muchos militantes que inclusive no pertenecieron a su ámbito político partidario. Así de generoso fue, así de generoso es. Su convicción y sus principios han sido siempre públicos y ejercitados aún en las situaciones más extremas. Cabe recordar como ejemplo su participación en manifestaciones públicas contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el período 1966-1973, siendo su padre, el doctor Luis Carlos Cabral, integrante de aquel tribunal. Nada lo confundía, ni aún el amor y la admiración profesional y académica que sentía por su padre. También fue docente en diversas áreas, penal, constitucional, historia social, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Su vida académica también recoge otro de los aspectos más destacados de Cabral, su apasionamiento por la historia.
su iniciación en los estudios universitarios de la licenciatura de Historia en la Universidad de Buenos Aires, su casi compulsión por la lectura de toda literatura, no solo jurídica, también caracteriza a nuestro invitado. Fue recién en 1993, después de ejercer más de 20 años la abogacía en forma privada, que se incorporó como juez de cámara del Tribunal Oral en lo criminal número 9 de la capital federal, cargo en el que actualmente se desempeña, luego de haberse destacado como miembro subrogante de la Cámara Federal de Casación, donde sus votos marcaron una impronta destacada del nivel de independencia, rigurosidad científica jurídica y contracción al trabajo de Luis Cabral. Su vida gremial como juez también es destacable. Fue presidente de la Asociación de Magistrados en sendas oportunidades y fue electo también por sus pares como miembro del Consejo de la Magistratura de la Nación, periodos 2006, 2010 y 2014-2018, ocupando la presidencia del cuerpo durante el primer mandato, año 2010. Formación jurídica, trayectoria académica, experiencia profesional, compromiso con los derechos humanos, convicción para la defensa de los derechos políticos y del Estado de Derecho en condiciones absolutamente adversas, ejercicio de prácticas democráticas en todas las actividades que desempeñó, capacidad de trabajo, puesta al servicio de la administración de la justicia, honorabilidad reconocida sin mácula alguna, un hombre de bien. Es el perfil de juez que la nación y la provincia necesita y personifica en la persona de Luis María Cabral. Hay muchos jueces y juezas con este perfil en la estructura del Poder Judicial de la nación, pero con la trayectoria pasado y presente de él, no abundan. Doctor Cabral, bienvenidos y es un orgullo que esté aquí con nosotros presente, con ustedes. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias Mariano y Javier. Yo quiero agradecer en primer lugar a las autoridades de esta facultad y a quienes han decidido venir a escucharme. Después de estas palabras resulta difícil llenar lo que se espera, porque es difícil recibir elogios de esta manera. La verdad, los agradezco, pero también es realmente difícil contestar a ellos y estar a la altura cuando se hace así. Comprometen, obligan. Hoy me ha propuesto como tema, un tema en el cual he trabajado mucho tiempo, con el doctor Mariano Candotti también, que me acompañó en ese primer periodo del 2006 al 2010 en el Consejo de la Magistratura. Fuimos colegas en ese periodo. Y es un debate que se ha llevado adelante en el país en muchas ocasiones, pero que especialmente después de la crisis del 2001, cuando se puso en crisis por el conjunto de la sociedad, no solo el papel de la Corte Suprema, sino del conjunto de los jueces, se hicieron las mesas de diálogo, que se llamó permanente, pero ese diálogo no fue muy permanente, duró un periodo de 2 años aproximadamente, 2002 y 2003, y luego la aparición de un poder político fuerte hizo tapar y desaparecer ese trabajo que se había iniciado con la participación de organizaciones de la comunidad jurídica, judicial y de la sociedad civil, que había sido muy importante y en el cual una de las cosas que se hizo fue trabajar el concepto mismo del perfil de juez.
Y en un documento que elaboramos allí en esa comisión a comienzos del 2003, habíamos señalado cuáles eran los aspectos centrales que debíamos buscar en un juez, porque solamente teniendo en un primer momento determinado cuál era el juez que buscábamos, cuál era el perfil del juez que queríamos, íbamos a poder tener instrumentos para encontrarlo y para proponerlo y para que éste fuera así. Y también dijimos que el perfil del juez que queríamos también era algo que debía ser una exigencia hacia los jueces que había en ese momento, porque los jueces debían acomodar su perfil a lo que la sociedad les reclamaba y que era adecuado con relación a la exigencia que le establecían la Constitución, las leyes y el acuerdo de la sociedad. Y por supuesto, este perfil comenzó con una polémica que no es nueva sobre qué es lo que debe tener un juez, un perfil académico o un perfil de experiencia. Se ha discutido mucho este primer aspecto que integra el perfil del juez. Los ingleses se les adjudica una frase, el juez debe ser un señor, ¿no? Un ser, un caballero, en el decir inglés. Y si sabe derecho, mejor. Pero esto, el ser inglés no es el señor en el sentido caballeresco español, sino que es el hombre que resguarda las tradiciones y las expresa y que forma parte del poder mismo de mantener la sociedad tal como es. En Inglaterra es la defensa de sus propias tradiciones. Esa frase quizá no sea adecuada, pero encierra algo cierto. Es imprescindible que el hombre que va a ser juez conozca cuál es la sociedad y cuáles son los valores de la sociedad. Valores que algunos son permanentes y deben continuar en el tiempo, mientras que hay otros que deben ser cambiados y abandonados, porque también a veces se identifica como valor la rebeldía ante la norma, que en realidad se convierte en anomia, y esto es algo que justamente los hombres de derecho deben modificar, y entre los hombres de derecho ocupan un lugar relevante los jueces. Esta característica de contraponer el conocimiento teórico con la experiencia ha sido en nuestro país dejada de lado. Por el contrario, se ha establecido desde un primer momento algunas condiciones en la Constitución misma sobre las características que deben tener quienes ejercen como jueces. El ejercicio de la profesión de abogado, que muchas veces no se respeta porque se entiende que haber ocupado alguna función en el judicial o no en el Estado que no requiere título de abogado es suficiente si se tenía el título de abogado en el cajón. De mi parte yo he sostenido siempre, no siempre con éxito, que no basta ser abogado y estar en una función que no requiere ser abogado para
decir que hubo ejercicio de la profesión. De esta primera base de conocimiento académico se ha pasado en el concepto mismo de la creación del Consejo de la Magistratura en el orden federal en el año 94 a una idea que está en los estatutos de valoración especialmente de la formación académica, no exclusivamente, pero sí especialmente. Debe haber un piso de idoneidad técnico-jurídica, de conocimientos académicos, de haber trabajado sobre los conceptos mismos esenciales del derecho como normas de la convivencia social, que debe estar reflejado en quien aspira a ser quien los ejecute como juez. Y en ese sentido, voy a dar el ejemplo del Consejo Nacional de la Magistratura. Allí se valoran tanto varios aspectos de lo que es formación académica. La carrera de grado, por supuesto, es exigible. La posibilidad de haber llevado adelante especializaciones vinculadas o no directamente a la materia en la cual se va a trabajar, y por supuesto que deberán ser valoradas según el juzgado al cual se pretende aspirar y la relación que tienen con el cargo al cual se aspira, así lo dice expresamente el reglamento, ¿no? Y el ejercicio de la docencia y los trabajos que se puedan haber publicado. Todo esto forma parte de una valoración que se tiene en cuenta al momento de hacer un orden de mérito, ¿no? Por el otro lado, hay la trayectoria en la experiencia y en el trabajo, y aquí nos encontramos con una cuestión que también fue muy debatida en el orden federal, que es, hubo un conflicto en el momento inicial del Consejo de la Magistratura, porque hubo quienes no querían tener en cuenta el tiempo de ejercicio de funciones judiciales para valorarlos, y hubo otros que desde la justicia consideraban que no debía valorarse el ejercicio de la profesión de la misma manera, ¿no? Me tocó participar directamente, yo en ese momento no estaba en el Consejo de la Magistratura, pero asesoraba a uno de los consejeros, que era el doctor Bindo Caviglione Fraga, y yo venía del ejercicio de la profesión. No podía admitir que se dijera que el ejercicio de la profesión no se iba a tener en cuenta a este momento. Tampoco podía admitir que se iba a valorar especialmente y más a quienes estaban dentro de los tribunales, porque me parece que la idea de la carrera judicial como un sistema escalafonado al estilo régimen militar de ascensos debe ser absolutamente descartada para la selección de un juez. Y me parece muy bien que los jueces provengan tanto de la experiencia interna de trabajar en tribunales, o ya sea judicialmente o en los ministerios públicos, como la del ejercicio de la profesión. Hay un dicho acerca de que hay que conocer los dos lados del mostrador, y la verdad es que a mí, por ejemplo, mi primera experiencia como juez fue trabajar con dos personas que venían de haber estado toda su vida dentro de tribunales. No les quiero ni contar la primera discusión sobre regulación de honorarios. Fue terrible porque
no sé a valores de aquel momento, pero era como decir, bueno, pongámosle 1.000 pesos. Yo decía, pero ¿cómo 1.000 pesos? 100.000 pesos tienen que ponerle. Esta persona trabajó todo este tiempo, hizo todas estas cosas. Eran dos extremos tan alejados. Hoy esos colegas que siguen ejerciendo la magistratura tienen otro criterio, regulan, es de los que regulan más alto. Y me dice, bueno, esto te lo debemos a vos, pero bueno, esto también tiene que ver con que no es cierto que para ejercer la magistratura hay que haber estado dentro de tribunales. Pero llegar a tener en un reglamento la forma de tratar estas cuestiones de una manera equilibrada entre lo que es el ejercicio de la profesión y lo que es haber estado dentro de tribunales haciendo la carrera judicial, es difícil, es difícil. Creo que más o menos hoy en día hemos logrado una aproximación bastante equilibrada en el orden federal y estoy seguro que en todo lugar en el cual se inicia esta discusión seguramente se va a repetir, ¿no? De esa manera creo que hay que encontrar un equilibrio entre lo que es lo académico y lo que es la experiencia práctica y el trabajo práctico concreto. Creo que también se debe valorar especialmente, y muchas veces se valora en sentido contrario, que una persona haya ejercido funciones públicas. Yo creo que quienes ejercen funciones públicas, ahora estamos acostumbrados a ver que pasan como imputados en los tribunales, muchos de ellos, pero la inmensa mayoría son personas apasionadas por la cosa pública, dispuestas por vocación a trabajar en las cuestiones públicas. Y quien ha pasado por funciones públicas y puede decirlo honrosamente como un antecedente, debe ser tenido en cuenta eso también como antecedente. Y esto lo digo porque también formó parte de una discusión muy dura. Y en la época que estaba Boya, hubo muchos aspectos en ese sentido de discusión. Creo que estos elementos deben formar parte de la consideración del perfil del juez. Ahora, la sociedad no va a valorar a un juez por lo que sabe de derecho, ni porque es un gran jurista, porque escribió un tratado de 10 tomos. Eso no es lo que le importa a la sociedad, ni siquiera lo que le trasciende. Lo que le trasciende es la decisión del juez. Y por lo tanto, un sistema de selección de magistrados, una de las cosas que debe atender es la capacidad de decidir. Hemos tenido, y no quiero hacer nombres, pero lo dejo librado a sus propios conocimientos personales, grandes juristas que han sido malos o intrascendentes jueces, mientras que ha habido otros, que como John Marshall, que no era abogado, fueron grandes jueces. Y fueron grandes jueces porque tuvieron capacidad de decisión y tenían el conocimiento suficiente para aplicar el derecho a la resolución del conflicto que se le traía, ¿no? Y esto me parece que debe ser calibrado en el candidato a ser designado magistrado. Esa capacidad de decidir no solamente debe ser analizada en las entrevistas y demás, sino también en la trayectoria y también en la formación, porque hoy en día las escuelas judiciales no forman académicamente, ni lo tienen que hacer. Para eso están las universidades. Ese es el papel de la universidad, el formar académicamente. Pero
la formación para tomar decisiones, para tener la habilidad de tomar la decisión y de conducir una unidad de justicia como es un juzgado, ¿no? Esto sí se trabaja en cursos de formación. En algunos países, Estados Unidos por ejemplo, España por ejemplo, nadie puede acceder al cargo de juez sin previamente haber hecho un curso especial sobre el juzgado que va a ocupar, de preparación para administrar ese juzgado en sus aspectos generales. El grupo de personas, las tareas judiciales propiamente dichas, la forma de tratar a la gente, la forma de tratar a las partes, la forma de tratar con los colegas, que también tienen gran relevancia al momento que hay que definir quién es más capaz que otro para ocupar un determinado estrado. También hay que tener en cuenta que hay estrados unipersonales y hay estrados colegiados. Y para el estrado colegiado se necesitan condiciones para saber consensuar, para saber trabajar con otros, para saber qué es lo que se debe ceder y qué es lo que no se debe ceder, para ser fuerte y a la vez capaz de encontrar, de dejar de lado lo superficial y encontrar en la sustancia los acuerdos. Y esto debe ser relevado por el cuerpo que tiene a su cargo seleccionar un determinado candidato a ser juez. Y creo que más allá de que denominó mi intervención el amigo Javier Haga como conferencia, yo quiero tratar de redondear ahora, porque me parece importante, con la presencia de los colegas que hoy hay aquí, del público y demás, que también podamos debatir sobre algún punto para que se formulen preguntas y para que reflexionemos conjuntamente. Pero hay un punto que quiero tratar que me parece muy relevante al momento de considerar a una propuesta de magistrado. Creo que uno de los temas que se debe tener en cuenta es la dignidad de la persona, su composición, su expresión ética, su compromiso ético, su capacidad para ser independiente ante el poder político, el poder económico, los poderes mediáticos, el humor social. Recién me preguntaban antes de entrar, bueno, pero la sociedad pide, bueno, sí, pero a veces la sociedad pide algo que la Constitución y las leyes no es lo que permiten hacer, ¿no? Muchas veces uno escucha a periodistas que dicen: anularon una causa en la que habían secuestrado 30 kilos de cocaína. ¿Cómo es posible, no? Bueno, los 30 kilos de cocaína no se los van a devolver a la gente, pero la persecución de una determinada persona para ser imputada y luego sancionada penalmente está reglada. Y fuera de esa regla, el Estado no puede actuar. Y la justicia es la que está obligada a asegurar que se actúe de esa manera reglada. Y entonces hay situaciones en las cuales corresponde perder una causa, perder la posibilidad de sancionar a un culpable, pero defender a capa y espada que el procedimiento que la ley y la Constitución admiten es la única vía con la cual se puede perseguir para sancionar. Y lo que hay que buscar es el juez que sea capaz de decirlo, de sostenerlo y de enfrentar en ese momento incluso el humor social que va a decir: dejaron en libertad al narcotraficante.
porque es más importante defender el sistema de convivencia que es la ley, que sancionar a una persona por una vía que no sea la que corresponde, aceptando de esa manera la tortura, la invasión prohibida de la privacidad u otras cuestiones que puedan haber llevado a determinar y a definir por qué ahí hubo una nulidad. Y en ese sentido, buscar conocer a la persona para poder determinar su integridad ética en el ejercicio de la función es, creo, una tarea difícil, pero una tarea que quienes están a cargo de la selección no pueden dejar de ejercer. Y creo que hay que tener en cuenta lo siguiente. Me voy a meter en un tema que sé que está en discusión en esta provincia. No lo hago porque no quiero meterme en una discusión que no me corresponde. Soy una autoridad federal. Lo hago porque tiene que ver con el sistema que la Constitución Federal tiene y que acorde al artículo 5 de la Constitución, debería ser mirada por las provincias para sus propias instituciones, ¿no? Que es que el sistema que ha creado la Constitución del 94 al encargar al Consejo de la Magistratura la selección de magistrados es una limitación al Poder Ejecutivo. Le ha impuesto una limitación a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo y le ha puesto condiciones para que pueda ejercer discrecionalidad acotada. Y en ese sentido, en los concursos del sistema federal existe un sistema de orden de mérito. Un sistema de orden de mérito y por eso es tan importante todos los aspectos que se deben medir al momento de resolver quién está en determinadas condiciones o no. Porque lo que se ha querido en la Constitución Federal es que el Poder Ejecutivo no tenga una inmensa posibilidad de en abanico hacer selecciones indiscriminadas. Antes era sobre todo los que eran abogados con determinado tiempo de ejercicio de la profesión. Hoy hay muchos más condicionamientos, que son todos aquellos que hemos ido viendo y que se miden de esta manera. Y ha dicho una terna vinculante, 3, eso lo dice la Constitución. Entonces, la formación de un orden de mérito para decir quiénes son los 3 mejores, ¿no?, en los cuales se hayan evaluado todos estos aspectos y seguramente muchos más que estoy dejando de lado, ¿no? Creo en ese sentido que es relevante que haya un sistema de orden de mérito y que no sea lo mismo los que pueden haber quedado en los primeros lugares que los que puedan quedar en los últimos, porque de lo contrario no hay una participación de los representantes de los colegios de abogados, de las universidades, de la justicia, en proponer nombres. Si no se trata solamente de dar un panorama general, tiene que haber un acotamiento al respecto y de los poderes públicos que intervienen en esto, que en el orden nacional están integrados todos ellos en el Consejo de la Magistratura, representantes de las mayorías y minorías políticas, del Poder Ejecutivo, de los abogados, de las universidades, los académicos y de los jueces. Y en ese sentido, llegar a un número que acote la discrecionalidad que el Poder Ejecutivo Nacional debe tener por mandato constitucional, de esa manera limitado. Así que estos son aspectos esenciales. Si logramos de esta manera haber
conocido a los postulantes de manera tal de poder decir, esta persona nos ha acreditado la idoneidad técnico-académica para ocupar el lugar, la trayectoria, la experiencia para poder desempeñarse, la integridad personal para ser independiente y actuar solo con imparcialidad en la resolución de los conflictos que se le van a presentar y para constituirse en la valla ante cualquier poder para que el ciudadano o el habitante de la República pueda ejercer plenamente los derechos que le corresponden y más allá de que se ejerzan presiones de todo orden, incluso por la llamada opinión pública, que nunca se sabe si es la opinión pública o la que apareció publicada, entonces ahí vamos a haber cumplido una misión importante. Seguramente nos vamos a equivocar muchas veces, seguramente vamos a decir cómo llegamos a designar a esta persona a la que ahora, porque a mí me ha pasado, y al doctor también, le vamos a pedir el juicio político. ¿Por qué? Porque no somos infalibles, porque las formas de composición de los órganos que seleccionan son múltiples, exigen acuerdos, exigen consensos. Tenemos que tener la fuerza para decir hasta aquí no, o en esto puedo ceder y en aquello no, para poder asegurar los mejores nombres para que desempeñen esa función tan trascendental y que hoy está tan mirada por toda la sociedad, que es la judicatura. Yo les propongo que, si estamos de acuerdo en lo que habíamos hablado con el decano, que ahora abramos a las preguntas que ustedes quieren formular. Por mi parte, solo he querido hacer un panorama de la situación a partir especialmente de la experiencia que tengo en el orden nacional y seguramente lleno de falencias por lo que es la situación local. Pero espero que pueda haber servido y que podamos debatir y reflexionar juntos sobre esto. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, doctor Cabral. Queda abierta para hacer reflexiones. Profesor Álvarez. Bueno, muchas gracias Luis por la introducción de un tema que creo que no solamente que hoy ocupa una agenda particularmente sensible, sino que es una preocupación de siempre. Las condiciones en las cuales alguien puede administrar justicia siempre son polémicas. Bueno, generar una propuesta sintética como la que acabamos de escuchar me parece muy. Sin embargo, yo diría que la sociedad, un poco porque confrontan dos modelos posibles, ¿no? ¿Me puedo extender un poquito? No. Tampoco quiero protagonista de crisis en este caso. Digo, confrontan dos modelos posibles. Yo recuerdo a mis padres, a mis mayores, aludir a la imagen del juez, que fue un lugar casi venerable, y muy próximo a la extracción de un producto endogámico, vale decir, de aquellos que se incorporaron a una suerte de carrera o de un sistema que finalmente arrojaba como una suerte de máquina la chance de que el poder político lo designara magistrado. Y de alguna manera la sociedad no desvaloraba esto como algo negativo, al extremo que inclusive quienes profesoraban o quienes decidían ser abogados, se supone que tenían la opción o de dedicarse al ejercicio profesional o incorporarse al servicio de justicia. Estoy hablando de tiempos seguramente muy antiguos, yo hablo por las mentes de quienes fueron los mayores y nada más que eso, y ese sistema de alguna u otra manera funcionaba, bien o mal funcionaba, vale decir, uno podía de alguna manera considerarse con derecho a ser juez una vez que transitó todas esas fases endogámicas que el sistema promete. Y quienes no habían escogido este modelo, de algún modo eran forasteros, y quizás para ellos hubiera valido en aquel tiempo decirle, no sos del palo, en todo caso ejerciste la profesión, por más experiencia que tuvieses,
no contás con la destreza que te da precisamente ese preciso tiempo. Bueno, la sociedad ha cambiado radicalmente y para bien. Afortunadamente ya no es cosa de unos pocos el ser juez, sino que es una chance que el sistema democrático ofrece a cada quien. Y se trata finalmente de escoger cuáles son las condiciones para que el candidato sea aquel que promete la construcción y que nos merecemos como sociedad. Y también en esa línea que vos sintetizabas, es verdad que existen dos modelos, aparentemente en conflicto. El modelo academicista, el de la ciencia, el de la técnica, versus el de la experiencia. Y esto me parece a mí que pone en jaque inclusive nuestras propias flaquezas epistemológicas. Porque si estuviéramos seguros de que lo que hacemos es verdaderamente una ciencia, y yo soy orgulloso profesor de esta universidad y que no se me juzgue por eso, nadie dudaría de que debe llevar a la delantera los requerimientos académicos. A nadie se le ocurriría en un instituto de neurología ponderar méritos académicos versus la hombría de bien del candidato o las condiciones que van por fuera de su capacitación, porque estamos seguros que lo que necesitamos son buenos neurocirujanos, aunque ese señor sea un cretino cuando llegue a su casa y en la medida que viene garantiza una intervención exitosa. Como no somos neurocirujanos sino abogados, y eso significa demasiado, pareciera ser que nos permitimos jugar un poco ya no solamente con la versación académica, sino también con otras propiedades o condiciones y la experticia. Ahora bien, yo tengo para mí una breve aportación. Yo creo que cuando uno habla de requerimientos académicos no está pensando en la erudición o en la versación que cada quien pueda tener, sino también en la contracción del amor a la ciencia, en despertar siempre esa suerte de llama constante en favor del saber, porque además estoy convencido que cuanto más se sabe, más independiente se logra ser. Si uno sabe bien, la garantía de la sabiduría en el sentido no erudito, sino en el sentido más generoso de la expresión, también es una garantía de independencia. Estoy convencido de que es así. Pero bueno, también es verdad que la experiencia ocupa un lugar importante. Entonces la pregunta, luego está la fatigosa introducción en la siguiente. Como podemos de alguna manera arreglárnosla para obtener quienes puedan justipreciar las propiedades académicas de un candidato, ¿de qué agentes deberíamos servirnos para valorar la experticia? Hay expertos en experticia, así como hay académicos que pueden valorar las ventajas académicas de un candidato. Porque todo esto además se confía a un departamento del Estado, como en el Consejo de la Magistratura, que está integrado por personas de la más diversa extracción. Entonces, la pregunta llega finalmente, y es esta. ¿Cómo valorás, Luis, con tu experiencia, que debe integrarse un organismo encargado de seleccionar, vale decir, cómo valoramos a los que valoran? ¿Qué preeminencia o relación de equilibrio debe existir sobre la base de una presentación sintética y muy buena, como la que acabo de escuchar, donde en definitiva buscan dos valores, para decir, la versación, pero a su vez la experticia del candidato? ¿De qué manera habremos de rendir satisfacción a este serio cometido de elegir a quienes deben juzgar de conformidad con una integración equilibrada, nada menos que de un departamento del Estado que debe llevar adelante esa tarea? Bueno, yo podría suscribir todo lo que has dicho, tanto como descripción como las afirmaciones que has hecho. A ver, yo no creo que se pueda dividir experiencia y conocimientos académicos en una persona. Cuando aparece el Consejo de la Magistratura, se venía de algunas designaciones bastante escandalosas en el orden nacional, de personas que, si bien tenían un título de abogado, no tenían ningún tipo de versación jurídica, y esto había hecho escándalo público en ese momento. No voy a hacer nombres, algunos siguen siendo jueces y algunos dicen que bueno, que ya han estudiado, que ahora sí saben. Pero de lo que se trata es justamente de que debe ser integrada la idea de lo académico y lo que es propio de la trayectoria y experticia al momento en el cual se selecciona a la persona. Yo
creo que no puede ser un juez penal alguien que no sabe diferenciar el hurto del robo, para decirlo vulgarmente, como decimos los penalistas, o los que nos dedicamos al derecho penal. No pretendo ser penalista, jurista, pero acá el tema es que nosotros nos encontramos con jueces que una vez que llegan a ser jueces, dejan de interesarse por actualizar sus conocimientos, por ejemplo. Eso es algo que un Consejo de la Magistratura también debe atender. Debe tener una forma en la cual se valore la capacitación permanente. Nosotros hablamos de capacitación permanente porque el derecho fluye constantemente, se modifica, se altera, sus conceptos, su relación ante la sociedad, y esto también forma parte de un conocimiento de orden académico y de formación jurídica, ¿no? Y también forma parte de lo que le es exigible al candidato, pero también al juez que está en ejercicio. Yo no veo que se deba aceptar esta división que se hace diciendo, elijo a esta persona porque tiene experiencia, porque es secretario hace 14 años y antes era oficial primero, y no elijo al otro que es alguien que está en la cátedra, que estudia, que investiga, que se forma, que ejerce la profesión. Yo creo que el tema no puede ser de exclusión de unos y otros. Por eso me refería antes a una valoración conjunta de todos estos aspectos. A mí me parece que los sistemas que prefieren uno u otro en realidad tienen una falencia. El sistema que abandona la formación continua de quienes ya son jueces tiene una falencia. El sistema que solamente busca en el conocimiento académico al juez tiene una falencia. Y el que tiene esa idea de ir avanzando en grados también. Esto, por supuesto, es un tema de reflexión para encontrar de qué manera encontrar a ese sujeto que vamos a proponer. De qué manera vamos a poder decir esta persona está en condiciones de ejercer la función. Pero a mí me parece que no es tan difícil considerar que experiencia y conocimiento teórico académico deben estar integrados. No es tan difícil romper con el paradigma de una prioridad de uno sobre otro. Requeriría un esfuerzo, pero la verdad es que tomar uno sin tomar el otro para una función como la judicial me parece que es como tener un juez que no nos va a terminar de satisfacer. Porque el juez que nos va a satisfacer es el que realmente puede hacerse cargo de las dos cosas, del ejercicio de la función y de la capacidad para decidir y del conocimiento jurídico que, como muy bien vos decís, es fundamental para esa persona que tiene que decidir, porque lo tiene que enmarcar en lo que, la decisión la tiene que enmarcar en lo que el derecho le autoriza. A mí me parece que los consejos de la magistratura, los sistemas de selección, lo que deben hacer es tener de alguna manera ciertas pautas para determinar que existe. Yo no digo que la experiencia es experiencia dentro de tribunales, ni siquiera, porque ustedes ya
me han oído hablar acerca del ejercicio de la profesión como algo que implica el quehacer judicial, porque el quehacer judicial no lo hacen solo los jueces, lo hacen también los abogados, ¿no? Ahora, en algunos lugares, en España, por ejemplo, ¿no?, hay académicos que son solo académicos y que en un momento se los convoca como jueces muletos para completar cuando hay atrasos o exceso de litigiosidad en algún juzgado y para que colabore sacando algunas causas. Bueno, es un sistema. Yo digo un poco cómo me parece bueno acá. Yo también digo, si un tipo es muy bueno para ser oficial primero, secretario de un juzgado de instrucción y de esa manera pinta que va bien para juez de instrucción, en donde todavía hay jueces de instrucción, que son un poco más bien tarea del Ministerio Público Fiscal, hoy en día hay consensos al respecto. Pero por ahí no sirve para un tribunal colegiado. Y los tribunales colegiados, que generalmente son otra instancia, que son los que van a tomar más la cuestión jurídica y que a veces las cuestiones fácticas ya se encuentran resueltas. ¿No es bueno que tengan más preparación académica? Y sí, exijámosle más preparación académica a estos. Y si debe seleccionar un presidente a un ministro de corte, ¿no? Y el Senado debe entrar a considerarlo. Me parece bien que considere especialmente como uno de sus perfiles una más profunda formación académica y no solamente un hombre que puede estar en el frente de batalla de esos otros juzgados. Un juzgado de familia, por ejemplo, que son, yo siempre digo, he sido juez penal porque no me hubiese animado a ser juez de familias, porque las situaciones de los juzgados de familias, las urgencias de los juzgados de familias, es algo que desgarra y que lleva a un trabajo. En el fuero de familias de Capital Federal es en el que hay más licencias psiquiátricas, porque afecta mucho más que cosas horribles que a veces vemos en penal, ¿no? Esto me parece que es muy importante. Y ya que está, y antes que sigamos con otro tema, no sé si te contesto lo que te digo, pero por lo menos te doy una idea, es una reflexión que hago sobre la cuestión, ¿no? No me parece lo mismo el juez de primera instancia que el juez de Cámara o de Corte, y en ese sentido el conocimiento académico más acabado me parece más relevante. Y quiero señalar un tema, porque ahora mencioné y me acordé de esto acerca de ministros de la Corte, cuando fueron, se presentaron en la audiencia en la que los recibió el Senado para determinarlo. Me pareció muy importante una cosa que dijeron los dos. Los dos lo dijeron de distinta manera, porque tiene que ver con las distintas características de cada uno de ellos. El doctor Rosati, en un momento, sin que le preguntaran, dijo, yo les quiero decir algo. Dijo, yo voté por Scioli en la primera vuelta y voté por Scioli en la segunda vuelta. Dijo, ¿no? Y Rosenkrantz dijo, bueno, yo les quiero decir que yo he tenido actuación política, contó su vinculación con el alfonsinismo, fue el primer hombre de Carlos Nino, ¿no?
Bueno, a mí me parece que ese juez aséptico al mundo de la política es un hipócrita o un reaccionario y que debe formar parte de algo que se debe escrutar. ¿Cuál es la visión ante la sociedad política? Porque al juez se le debe, en mi opinión, prohibir la actividad política, la actividad partidaria política. Pero él va a tener una función que tiene consecuencias en la política. Hay decisiones a veces que más allá de lo que resuelven el caso, repercuten en su conjunto en la sociedad. Entonces me parece que eso es algo que también debe ser escrutado por una comisión de selección de aspirantes a ser magistrados. Hay muchos que han tenido pasado de actividad política, partidaria y demás. Por supuesto se requiere el compromiso de no tenerla en la función judicial, porque esto afectaría desde el punto de vista de la sociedad la imparcialidad que se le puede exigir en muchos casos, pero que sea un aséptico sería realmente lamentable, porque muchas veces la determinación de lo que son las autoridades públicas del país se resuelven en la vida política. Entonces la persona no puede ser ajena a eso, al menos si le interesa la cuestión pública. Y más allá de que a veces escuché a algún juez decir a mí la política no me interesa, y a mí me parece lamentable que un juez diga eso, ¿no? Salvo que se refiera a la participación en políticas partidarias, que es otra cosa. Pero la política a un juez le tiene que interesar, porque va a resolver cuestiones y conflictos, y muchos de ellos van a resolver conflictos que tienen repercusión y consecuencias en la política, y tiene que estar en conocimiento de lo que puede significar una decisión así, tiene que estar en autos de lo que la sociedad debate políticamente, ¿no? De la misma manera que en algunos aspectos va a tener que tener formación no jurídica, ¿no? Porque los peritos no son los que resuelven las cuestiones, son los jueces. Así que el juez no va simplemente a tener que preguntar al perito, ¿y usted qué piensa? Ah, bueno, si usted piensa así, yo resuelvo eso. Va a tener que poder valorar lo que le dicen los peritos, y para eso va a necesitar una formación más allá de la jurídica también. Bueno, eso quería agregar, porque quise ser tan sintético que se me pasó alguna cosa. Muy bien, continúa. Profesor Enrique Pita. Sí, en estos diversos modelos de Consejo de la Magistratura que depende de cada provincia, pero digamos que incluso algunos tienen rango constitucional, Santa Fe no lo tiene un modelo ciertamente mucho más débil. Creería yo, así que en un relevamiento medio rápido, ha de ser la única provincia que no tiene Consejo de la Magistratura reconocido a nivel constitucional, pero más o menos los modelos repiten tres instancias básicas, que son los antecedentes, la oposición y una entrevista con mayor o menor incidencia en el resultado final, digamos, según cada reglamentación o como el formato que se haya adoptado del Consejo. Por mi experiencia, Entre Ríos ya tiene el Consejo, tuvo una etapa preconstitucional, digamos, o sea, infraconstitucional, y de hace ya varios años, de hace 10 años ya lo tiene con rango constitucional. Lo que uno puede advertir que el donde está planteada la mayor dificultad actualmente, porque quizás en los otros aspectos o en los otros capítulos de la evaluación existen problemas, pero es en la oposición. O sea, la oposición, que es un poco el núcleo y es lo que tendría que ser casi definitorio, digamos, o de mayor incidencia en la evaluación general, uno está advirtiendo que hay problemas en la oposición. Hay problemas, este tema de jurados que cambian permanentemente
en cada concurso, hace que no haya criterios uniformes de evaluación, que un mismo candidato se presenta 8 meses después y tiene un excelente puntaje, o a la inversa, en una misma, frente a un jurado diferente, pero para un mismo cargo, para una misma jurisdicción, y en consecuencia es ahí donde uno quisiera ver cuál, no hay modelo perfecto, no hay modelo ideal, pero un poco en función de tu experiencia, Luis, de tus varios años en la actuación ante el Consejo de la Magistratura Nacional, si no hay algún modelo donde a lo mejor jurados permanentes, jurados que no se sorteen caso por caso, o cuál es la forma que se puede arribar a que la evaluación de la oposición se realice con la mayor objetividad posible y que no dé resultados aleatorios o resultados arbitrarios en función de un caso a otro. O sea, dentro de los límites, obviamente. Somos profesores universitarios y sabemos que este tema de la evaluación es altamente complejo, que nunca se logra la objetividad absoluta, pero que se pueda perfeccionar ese capítulo de la selección del juez que es tan central y tan relevante, y que al menos en lo personal y mi experiencia advierto que no se termina de dar en una fórmula que al menos aproxime una evaluación lo más objetiva posible. Comparto las observaciones que formulás sobre las pruebas de oposición y el sorteo de jurados distintos, que ha sido un tema que se discutió, porque incluso en el anterior periodo que estuvimos ahí pensamos en la posibilidad de tener jurados permanentes. De todas maneras, en mi opinión, y lo voy a tratar después, lo más conflictivo no es la oposición, ni los antecedentes, que de alguna manera tienen cierta objetivación, cierto control y demás. Lo más conflictivo es la entrevista. Pero yendo al tema de la oposición, efectivamente se ha debatido en el orden nacional por lo menos la posibilidad de tener un listado de jurados por año para todos los concursos del año. Nos hemos encontrado con ciertas dificultades. ¿Cómo seleccionamos esos jurados? ¿No? ¿Qué hacemos para seleccionar esos jurados y para descartar a otros? Cuando tenés una ley nacional, que es la que regula, que ahora dice algo para mí inconveniente, pero que primero decía un abogado, un académico y un juez, con listados hechos por las universidades, por los colegios de abogados y por las asociaciones de magistrados. Un segundo sistema que fueron 2 académicos y 2 jueces, que fue nuestro periodo, que funcionó bien porque muchas veces esos académicos también eran abogados que ejercían, pero a mí siempre me pareció correcto tener una mirada desde todos los lugares, es decir, desde el ejercicio de la profesión, desde la justicia y desde lo académico. En aquel primer sistema de 3, a veces el académico era abogado que ejercía también, y entonces había un predominio de un lado, a veces el académico era juez, y entonces había predominio del otro lado. Pero, digamos, eran 2 sistemas de equilibrio esos. En este momento tenemos un sistema que son 4 académicos. Si son solo académicos, no sé por qué eligieron 4, podrían haber puesto 3, pero bueno, 4, lo cual dificulta más todo. La reglamentación trató de aminorar los conflictos que crea esto, porque entre otras cosas son académicos, no académicos del derecho, según la ley. Y hubo un planteo para que no fuesen más que académicos del derecho, y otros que dijeron, no, tiene que ser cualquiera.
Cuando yo llegué a la presidencia de la Comisión de Selección este año, me encontré con que en la lista de jurados había un titular de anatomía y fisiología, por ejemplo. Yo dije, esa persona, hay dos posibilidades. Discúlpenme, ¿no? O es un imbécil o está acá porque se lo pidieron políticamente. Porque no hay otro sentido por el cual el titular de anatomía y fisiología pueda aceptar estar en la lista de jurados para seleccionar un juez, ¿no? En mi opinión, por lo menos. Yo creo que tiene que haber un sistema, y con los riesgos que un sistema establece. Si es el del sorteo en cada concurso, bien. El año pasado se sortearon 4 concursos penales y en los 4 concursos salió un mismo jurado. Provocó un verdadero escándalo, porque decían, pero ¿cómo es posible que siempre esté este jurado? ¿No? Y que no, quiero otro jurado. Y hoy en una discusión que hubo en la comisión de selección, se planteó, hay que cambiar un jurado, ¿no? Entonces decía, no, pero eso no se puede hacer, porque hay gente que se inscribió porque con los jurados que están se presenta, pero por ahí con el jurado que viene ya no quiere estar. Bueno, digamos, hay para... Con esto, claro, con esto hay para todos los colores. Yo no, la verdad es que no me satisface ninguno, pero tampoco puedo decir, no, es cierto lo que vos decís, es totalmente cierto. A veces, ahora acabamos de tener 2 concursos paralelos para juzgados del trabajo, con 2 jurados distintos. Y en uno predomina una corriente del derecho laboral y en el otro otra. Y bueno, es un homenaje a la diversidad. El problema para mí se suscita en la valoración de la entrevista. Yo he visto, Mariano también, gente que trepa lugares en el orden de mérito a partir de la entrevista de una manera, incluso en concursos en los que nosotros hemos estado como consejeros, ¿no? Y vemos que después esos son los designados. Yo los voté en contra, pero nunca fue suficiente. También me pasó ahora recientemente. Hubo un concurso en el que una persona que estaba 9 apareció sexta para las entrevistas y de las entrevistas pues apareció tercero. Y entonces yo quise poner en el reglamento que se votó en el año 2010, el doctor Candiotti se recordará, que a nadie se le podía aumentar ni disminuir más del 10% por la entrevista, ¿no? Del 10% de puntaje, de su puntaje, ¿no? Votaron en contra de los políticos para hacer la conducta, ¿no? Así que ustedes saben, y yo lo entiendo desde el punto de vista del político, que dice, bueno, pero no me dejan maniobrar. Entonces, bueno. Pero, bueno, nosotros queríamos otra cosa, ¿no? Finalmente no tuvimos los votos y salió así. Y yo creo que la entrevista en todos los sistemas que conozco es la más sospechada de todas. Máximo cuando no tiene un puntaje, un porcentaje dentro de... Yo estoy de acuerdo que la entrevista puede dar lugar a sacar a alguien del concurso, a excluirlo del concurso. ¿Por qué? Y porque en ese lugar las preguntas que él contestó, las respuestas que dio, no satisfacen al perfil que debe tener el candidato. Lo que no creo es que puedan autorizar estos escalamientos en las órdenes de mérito,
porque se prestan a estas manipulaciones de los concursos. Entonces, puede haber una discrecionalidad, o si no, tiene que haber un puntaje de la entrevista. O tabulado el puntaje o la proporcionalidad de puntos que se le pueden subir a raíz de la entrevista por parte del Consejo. No es lo que sucede y es un punto indudable de manipulación política de los órdenes de mérito, que suceden en todas partes, porque a ver, la designación de un juez es un acto político, entonces la política tiene interés en el momento que se designa un juez, hasta el último juez, aunque sea el de faltas, va a tener interés. Entonces y yo creo que la política debe participar de la selección del juez. No soy de los que dicen, no, esto debe ser nada más que un concurso. La ciudad de Buenos Aires tiene un sistema por el cual solo se puede designar el primero. Y solo si el primero es rechazado por la mayoría de la legislatura, se puede designar el segundo. Pero no se puede designar a nadie más. Yo digo, bueno, un poquito de participación también de la política, un poquito de discrecionalidad, me parece en ese sentido más correcta la Constitución Nacional que la Constitución o Estatuto de la Ciudad Autónoma. Esa es mi opinión. Tanto es un acto político que es un acto complejo la designación. Exactamente, es un acto complejo. Para sí la función política en el mejor de las acepciones posibles, ¿no? Para demostrar. Yo creo que también, siendo ese acto complejo político, el abandono del Senado, de su función para dar el acuerdo, utilizando el acuerdo en un toma y daca con el poder político, decir, bueno, está bien, te lo nombro, pero vos me nombrás a ¿no? Eso que sucedió, que sabemos que sucedió, es también una de las razones por cómo salió así el Consejo de la Magistratura. El cómo salió también fue una objeción no solamente a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo, sino también a la falta de control suficiente del Senado, suficiente y adecuado del Senado sobre la persona designada, ¿no? Creo que es así. Vos sabés que escuchándolo me estoy recordando la cantidad de antecedentes y cuestiones que charlamos con Luis. A ver, creo que habremos participado en alrededor, no sé, en 2 años, 100 entrevistas, 100 por lo menos, y más. Hay 2 cuestiones que me interesaría, yo creo que tu opinión la conozco, pero me interesaría en función de hablar de la composición, que un poco lo planteaba Enrique. A mí me parece... dentro del friso de consejos de la magistratura provinciales que hay y demás, hay 2 características que no están en el nacional y en algunos provinciales no están, que es la representación denominada popular, mínima, ciudadana, de ONGs, de gremios y demás. Esa es una opinión, me gustaría un punto de vista tuyo, qué sé yo, en el sur me acuerdo, en Entre Ríos me acuerdo que está, yo he participado en algunas, invitado como jurado académico por la universidad, y tengo una valoración, la cuento como anécdota, en un juzgado de familia me tocó participar como vedor, y la pregunta más razonable que hubo a los candidatos de juez le hizo el maestro. La pregunta más razonable, frente a un caso de violencia de género, le preguntó el maestro a los postulantes, ¿pero usted qué haría? Usted juez y vive al lado de su casa y le golpea la puerta a la señora de al lado. Por supuesto, las respuestas fueron de la técnica jurídica más desopilante. A ninguno se le ocurrió decir, yo entro a ver qué pasaba. Pero escúcheme, me están golpeando, le preguntaba. La pregunta más concreta fue este hombre. Esa me gustaría saber tu opinión. Y la segunda, que está vinculada a la composición también constitucional del artículo 114 y 115. Yo tengo una diferente posición, pero me gustaría que vos repitas la tuya. ¿Por qué tiene que ser los representantes del Poder Legislativo y no representantes del Poder Legislativo? Primer tema. Si esto no contradice de alguna manera la vieja posición de Alberto Espota,
sobre los consejos y la intromisión del poder en otro poder. ¿Por qué no hacemos un consejo de la magistratura para designar ministros, por ejemplo, para designar diputados, por ejemplo? Hay otros, es una respuesta fácil la que estoy haciendo, ¿no? Pero me interesaría saber tu posición en esos dos temas de composición y respecto de, por último, el artículo 5º que vos citaste de la Constitución de la Provincia de Santa Fe. Hay antecedentes muy negativos en Santa Fe, muy negativos, sobre cómo se quiso adaptar la reforma de la Constitución omitiendo la reforma de la Constitución, adaptarla después del 94 por el artículo 5º a la Constitución Nacional. Los que están acá presentes en Santa Fe me van a eximir de recordar ni el actor ni el abogado patrocinante, por una cuestión de respeto, además, muy reciente. Pero esto ocurrió en Santa Fe, cuando en realidad el debate es un debate constitucional. La falencia que vos estás planteando, la que planteaba Enrique también, respecto a la debilidad de un sistema, tiene que ver con una falta de debate constitucional. La debilidad es esa, lo infraconstitucional tiene esa. Lo que vos decías, Enrique, y termino. Argentina ha tenido avance y retroceso en este ámbito. Te cito Córdoba, te cito Catamarca, donde lo constitucional se retrocedió en ambos casos. De la incorporación hubo un retroceso. Entonces, son casos también de debilidad institucional frente a un sistema. Esto te quería preguntar, Luis. Bueno, brevemente, sobre el primer punto relativo a la participación en alguna etapa, obviamente no va a ser en la prueba de oposición, si le preguntan, haga usted una sentencia, ¿no? Pero sí en las entrevistas de un representante de la sociedad civil, yo estoy de acuerdo. No le veo ningún inconveniente. Le veo una dificultad, cómo se selecciona. Pero inconveniente no. Sobre la composición de acuerdo al 114 y el tema de los legisladores, a mí me han dicho todos los convencionales con los cuales hablé este tema, desde el querido Jorge de la Rúa hasta Alberto García Lema, Rodolfo Barra, todos siempre dijeron, Paisao, siempre dijeron que la idea era que los legisladores designaran a otras personas como representantes. Esto siempre lo dijeron. Yo no es que tenga una opinión distinta a la tuya. Yo lo que he dicho siempre y digo y creo hoy en día es que eso no va a ser muy difícil que se implemente. Porque una vez que tenemos una ley que le ha dado a los legisladores esta facultad, es muy difícil que la renuncien. Y menos, digamos, se necesitaría una mayoría disciplinada al estilo escribanía del Congreso en ambas cámaras para modificarlo. Porque es algo que les ha gustado, que quieren estar ahí y que no quieren largar. Hace poco, en el proyecto de Consejo de la Magistratura que hizo el Ministerio de Justicia actual, del doctor Germán Garabano, estaba esto. Y cuando me lo dio, yo le digo, pero ¿esto lo consensuaste? Me dice, no, pero digo con la oposición, con los legisladores, ¿lo consensuaste? No, digo, entonces lo va a salir. No, pero si todo el mundo sabe que el proyecto era así. Sí, el proyecto era así, le digo, pero los legisladores te van a decir que no. Bueno, en el último borrador ya no está eso. Ya no está. Pero era evidente. Eso es lo que yo pienso. Y me hiciste una tercera pregunta. Sí.
Bueno, y creo que en el orden nacional la composición actual no respeta el equilibrio. No respeta el equilibrio y no respeta la letra misma de la Constitución. En primer lugar, tendría que haber al menos 2 académicos porque la expresión referida a los académicos es plural en la Constitución. En segundo lugar, que haya solo 2 abogados y que estén excluidos de una de las comisiones que tiene una de las 2 funciones sustanciales del Consejo, que es la selección de magistrados, me parece que no corresponde. Sé que fue excluido intencionalmente por todos los problemas que había habido con los abogados, pero yo digo, bueno, pero la Constitución quiere justamente que haya consenso de todos estos sectores, no que uno le lleve las cosas ya cocinadas a los otros. En segundo lugar, creo también que es escasa la representación judicial. Yo no estoy de acuerdo con los que dicen que debe haber mayoría judicial en el Consejo. No estoy de acuerdo. Eso no es lo que dice la Constitución. Traen ejemplos de otros países. En los otros países es así, pero acá no hay en la Constitución un Consejo que tenga mayoría de jueces. Que por ahí sería bueno, sí, puede ser, también puede ser que no. Por el otro lado, en el Consejo creo que está bien que haya un representante del Poder Ejecutivo, pero creo que esté mal que no esté la Corte. Porque cuando se habla de instancias, la Corte también es una instancia, porque en algunos casos es tercera instancia y porque en otros casos es instancia única. Y sí, en casos excepcionales, pero también es tercera instancia. Sí, claro, pero digo, la Corte, además de los jueces, digamos, ministros y jueces. Yo creo que tiene que haber un representante de la Corte en el Consejo, que debe estar la Corte allí. Y lo creo por 2 motivos, sustanciales, e incluso se lo dije al ministro Garabano que me preguntó sobre cómo creía que debía ser. Dije, se puede establecer que no intervenga en las comisiones. Es más, que no intervenga incluso en el voto plenario en algún aspecto, en algún punto. Pero en los temas de administración, para que haya un poder judicial independiente, tiene que haber una cabeza única. Y la existencia de un consejo con la administración del Poder Judicial en su seno, con una mayoría política, es diseñar un Poder Judicial que no es plenamente autónomo. Y en ese sentido discrepo con el diseño constitucional, que ha establecido una forma de un Poder Judicial con una administración que le llega mayoritariamente de afuera, y en eso no estoy de acuerdo. Pero es la Constitución, y la respeto y la cumplo. Pero también doy mi opinión. Bueno, eso sobre este tema. No sé si... ¿Y representante del Poder Ejecutivo consideras que sí? Sí, considero que sí, considero que más allá de que el Poder Ejecutivo va a intervenir luego en la selección de jueces, y esto es una de las cosas que siempre se dice, pero ¿por qué? Si total va a intervenir después. Pero, claro, pero hay otra cosa más, Es muy importante en la situación actual de administración, teniendo en cuenta que el presupuesto del Poder Judicial de la Nación tiene un déficit hoy, de acuerdo al diseño que el propio Consejo ha hecho con el voto unánime de sus miembros, incluidos los legisladores que luego votaron un presupuesto distinto de más de 5.000 millones de pesos para este año. Y permanentemente se debe estar discutiendo cada uno, este mes, por ejemplo, les voy a dar una mala noticia a los jueces federales.
El sueldo se va a pagar esta noche, como se paga siempre, pero el aguinaldo la semana que viene. ¿Por qué? Porque el Poder Ejecutivo no envió la plata, por ejemplo, ¿no? Y porque estamos dependiendo de eso constantemente. Y hay una ley de autarquía judicial, pero la verdad es que la plata la maneja el Poder Ejecutivo. Esa es la verdad. Hamilton decía que la bolsa la tenía el Poder Legislativo y la espada del Poder Ejecutivo, y el Poder Judicial no tenía nada de esto, era el más débil. Bueno, hoy la plata la tiene el Poder Ejecutivo. La bolsa la tiene el Poder Ejecutivo porque con las facultades delegadas que tiene puede hacer lo que quiere. Lo hizo en los últimos periodos del anterior gobierno y lo tiene hoy en día en condiciones idénticas. Esta es mi opinión sobre cómo debe estructurarse el Consejo de acuerdo a esta Constitución. Para mí tendría que estar la Corte. Y es bueno que esté el Poder Ejecutivo. Eso lo digo a partir de la experiencia, porque yo antes estaba en desacuerdo, pero la experiencia me hizo ver otra cosa, ¿no? Que también sirve. ¿Coincidirían en que debe incrementarse el número de académicos? Sí, lo dije inicialmente. Yo creo que tendría que haber más académicos, más abogados y más jueces. Pero bueno, así estamos. Bueno, muy bien. No sé si alguien más quiere hacer alguna reflexión, alguna pregunta. Si no es así, quiero hacer las dos últimas apreciaciones. La primera, agradecerle a Luis, que terminó su trabajo en el plenario el día de hoy, tomó su auto y se vino a la ciudad de Santa Fe para estar en esta reunión, y lo agradecemos profundamente, ese acto, esa actitud. Y la segunda, que creo que nos ha dado elementos suficientes como para seguir reflexionando, analizándolos. Estamos en un proceso de debate sobre el perfil de jueces en la provincia de Santa Fe. Luis comentaba recién el caso con el ministro Garabano. Creo que algo parecido pasó acá. El ministro de Justicia no ha consensuado y con los actores vinculados a la justicia sobre cómo debería ser el sistema de selección de jueces para la provincia, y en ese debate estamos. Esta facultad se ha manifestado su preocupación porque los valores no están tan claros, los valores de la transparencia, los de la idoneidad, de la independencia, de todo lo que estuvimos hablando hoy, lo que estuviste hablando muy bien, y la experiencia a nivel nacional. Ojalá que esto se revea, la facultad seguirá discutiendo, seguirá convocando a otros actores, a los abogados, a los jueces, a los representantes de los partidos políticos, en el ámbito de la universidad, que es el ámbito propicio. Y algo que nos duele muchísimo, que el gobierno provincial no tuvo en cuenta que esta facultad ha generado tantos y tantos hombres y mujeres del derecho que hoy se destacan a nivel provincial, a nivel local y a nivel nacional. Para citar uno de ellos, el doctor Horacio Rosati, el doctor Lorenzetti, el doctor Miguel Piedecasas, hablan de lo que han aprendido en la formación teórica, en la formación práctica, en las paredes de estas aulas que tienen muchos años de experiencia. Así que muchísimas gracias, Luis. Gracias a todos ustedes por haber estado aquí presente, y si me permiten los despedimos con un fuerte aplauso. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Espero que haya servido.